el próximo presidente de Argentina, Javier Milei. Mega crack, se llama Messi. Espero que lo rompa en este mundial también. En el único lugar del mundo donde se cuestiona a Messi, ¿dónde creen que es? ¡En Argentina! La sociedad de la justicia social, la sociedad de los envidiosos. Por eso cuestionan a Messi, el mejor de todos los tiempos. De hecho, el otro día un periodista dijo, ¿cómo van a estar mirando el mundial si es estar frente a un televisor mirando correr atrás de una pelota 22 millonarios? ¿Cuál es tu nombre? Carlos. Y Carlos los compra. Bueno, ven, ahí, digamos, le salió el espíritu socialista con esa risa. Con ustedes, el próximo presidente de Argentina, Javier Milei. Hola a todos. Bueno, muchísimas gracias por esta hermosa recepción. Muchísimas gracias a todos los que hicieron posible que yo esté presente hoy en esta hermosa jornada. Gracias, CIPAC, por invitarme y ser parte de estos eventos maravillosos en los cuales le estamos diciendo a los socialistas que ellos son los que no van a pasar. Básicamente, en la charla de hoy lo que yo les quiero contar es acerca de la batalla cultural y política. Es decir, cómo los distintos elementos que hacen a la batalla cultural, después el socialismo los vuelca en políticas que terminan cercenando nuestras libertades y que nos terminan empobreciendo, porque nunca se olviden que el socialismo es siempre y en todo lugar un fenómeno empobrecedor. En ese sentido, una vez que cae el muro de Berlín, deja de manifiesto algo que ya todos sabíamos desde 1961, y es que el socialismo real había fracasado. Y la verdad que fue un fracaso en lo social, en lo económico, en lo cultural, y nunca nos olvidemos el pequeño dato de que ese sistema criminal asesinó a 150 millones de seres humanos. En ese sentido, frente a semejantes resultados, no les quedó otra que reconvertirse, y se reconvirtieron en lo que sería el neomarxismo, o lo que es, en términos políticos, que en términos políticos es válido decirlo, en algo así como una suerte de marxismo cultural, y que básicamente lo que hicieron fue trasladar la lucha de clases que ellos sostenían en la economía a otros terrenos. Por ejemplo, uno de los terrenos a donde lo trasladaron fue a esa pelea sin sentido y antinatural que es el feminismo radical, es decir, la pelea del hombre contra la mujer, o lo que tiene que ver con todo el tema y la temática del LGBT, cuando en realidad asignan derechos y dicen que pelean por derechos, derechos que ya existen, derechos que ya están consagrados, derechos que sí fueron logrados por los liberales y que ellos se los apropian, porque ellos dicen que defienden las minorías. Y vaya ¿qué se trata de defender las minorías? Si justamente los liberales somos quienes defendemos la más pequeña de todas las minorías, es decir, al individuo. Pero no se quedaron ahí,
Básicamente pusieron las cuestiones raciales, y ahí es la lucha de los blancos contra los negros, o la lucha de los pueblos originarios, o casos todavía muchísimo más sangrientos. Porque otro de los debates y otra de esas peleas que ellos plantean es la del hombre contra la naturaleza. Una de esas peleas es básicamente la discusión del cambio climático, donde básicamente esta gente termina abogando por una cuestión de que los seres humanos dañamos al planeta y que hay que preservar el planeta. Y lo pueden llevar a una situación tan extrema donde mueran todos los seres humanos y solamente quede el planeta, lo cual constituye una contradicción en sus términos, una verdadera ridiculez. ¿O acaso ellos ignoran que el planeta Tierra ha tenido ciclos de temperaturas? Momentos donde las temperaturas son altas, momentos donde las temperaturas son bajas, pero parece que eso lo ignoran. Es claro, estamos en un momento de alta temperatura, pero no difiere del ciclo. De hecho, cuando tomamos el valor promedio de temperatura de este periodo de altas temperaturas, hoy estamos por debajo de ese promedio. Es decir, que toda esta lucha que plantean es una lucha sin sentido, que si bien uno la podría entender y podría ser parte del debate, hay una parte mucho más sanguinaria y atroz con esta pelea, que es la pelea contra la vida, que es esa batalla que ellos llevan a favor del asesinato de los niños por nacer, es decir, ese crimen agravado por el vínculo que es el aborto. Y básicamente se inspiran en ideas que han fracasado, porque ahora, desde que se desclasificaron los archivos de Nixon, sabemos que las ideas sobre las que están basadas son justamente las de los neomalthusianos, que es el Club de Roma, que vienen justamente de Malthus, donde básicamente, ¿qué era lo que proponían los fracasados de los neomalthusianos, el Club de Roma? Decían que como el planeta consumía mucho petróleo, nosotros consumíamos mucho petróleo, eso iba a llevar que en el año 2000 se agotaran esos recursos, y que a partir de ahí se iba a producir un gran apagón en la Tierra y que íbamos a terminar en una gran guerra y que nos íbamos a matar entre todos y solamente íbamos a sobrevivir 1.000 millones de seres humanos. Club de Roma, neomalthusianos y toda esta peste, vayan a sacarla del ángulo porque le hicimos otro gol, sí, porque acaba de nacer el ser humano 8.000 millones. Es decir, ustedes son un fracaso. Y esa agenda cultural, esa batalla cultural, esa nueva versión de la lucha de clases, ellos han podido ver con total claridad cómo llevarla a la práctica. Y en eso es que ellos se han inspirado en los trabajos de Antonio Gramsci. Es decir, ¿y cómo lo hicieron? Lo hicieron cooptando los medios de comunicación, lo hicieron cooptando la educación para lavar el cerebro de las nuevas generaciones y lo hicieron tomando como referentes a los referentes de la cultura. Es decir, tomaron también la cultura, porque aquel que define qué es la cultura, define qué es lo que quiere el pueblo. Entonces ellos trabajan sobre la cultura para imponer la agenda violenta y asesina que genera fracasos y pobreza en todos lados, que es esa basura llamada socialismo. Perdón por los adjetivos que a veces se me escapan. Y obviamente esa agenda, si bien la han reconvertido, también hay una parte vinculada a la economía. No ya la vieja agenda, sino desde otro formato. Y como básicamente ese es mi campo, eso es una de las cosas que yo quiero venirles a contar hoy. Justamente en la discusión en economía es, frente a tanta evidencia empírica, ellos no pueden decir que su sistema es exitoso o que el capitalismo ha fallado.
Eso vale en general para todos los países del mundo razonable, salvo algunos lugares particulares, como en el lugar de donde yo vengo, que un candidato le preguntaron dónde había habido un caso exitoso de comunismo y dijo la Unión Soviética. Ustedes se ríen, pero lo peor de todo es que esto es cierto. Entonces, pero en términos generales asumen y asimilaron que el capitalismo es más productivo. Entonces, ¿dónde viene la crítica? La crítica es decir que el capitalismo es injusto. Entonces, ellos lo que hacen es proponer un altruismo socialista, ¿sí?, y lo enfrentan frente al egoísmo individualista de los que somos liberales. Obvio que cuando digo el término liberal lo digo en el término en español, no digamos en inglés, que significa otra cosa. Es decir, los liberals en realidad son socialdemócratas, o sea que no son liberales, son socialistas, algo así como socialistas cobardes. Pero al margen de eso, entonces lo que terminan planteando en este terreno es que dicen, bueno, el capitalismo es más productivo, pero genera un nivel de desigualdad tan fuerte, imposible de asimilar. Entonces, en ese contexto, ellos entienden que andar manoseando el funcionamiento del sistema hace que la productividad caiga, pero en ese sentido, digamos, ganan en términos de reducir la desigualdad. Es decir, que hay una suerte de trade-off entre desigualdad y productividad. Y como ellos no soportan, la desigualdad, entonces llevan a cabo políticas que básicamente traten de limitar la desigualdad. Y obviamente, en este rol, ellos también se nutren de un autor bastante nefasto para la historia del pensamiento económico. Es un señor que se llamaba Wilfredo Pareto y que dentro de sus tantas virtudes, virtudes entre comillas, ¿no? Era asesor de Mussolini. Y una de las cosas que descubrió Wilfredo Pareto es que la distribución del ingreso en distintos países que él había estado estudiando llevaba la forma de lo que se llama una chi cuadrado, una log normal, es decir, una función donde no es como el caso de la normal, donde el valor mediano coincide con la media y tiene una forma de campana, sino que es como una campana corrida justamente hacia la izquierda, donde el valor mediano está por debajo de la media. Y eso significa que entre el 70 y el 80% de la población vive con menos del ingreso promedio. Y eso es lo que le transmite Pareto a Mussolini como guía de la política. ¿Por qué? Y ahí es donde toma todavía más fuerza algunas ideas que utilizan los marxistas. Sí, es la idea del polilogismo a la Hegel, que, digamos, nosotros somos los buenos y ellos los malos, esta cosa de estar dividiendo la sociedad. Y entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es ir contra los ricos, en favor de los pobres. Como el 75% de la población está por debajo del ingreso promedio, eso le asegura una gran base electoral. Y entonces el socialismo descubre un nuevo mecanismo para impulsar el socialismo, pero no tener que recurrir a la vía violenta. Y ahora impulsan el socialismo desde la vía democrática. De hecho, una de las cosas que yo lo redefiní, digamos, la nueva versión del populismo, Hayek en uno de sus libros lo llama democracia ilimitada, es decir, uno de los vicios de la democracia justamente es el populismo. Y en ese sentido, en el debate para diputados del año pasado, yo ahí lo presenté como lo que llamo el modelo de la casta. Y el modelo de la casta, y esto es muy importante, que vayan identificando cómo ellos van vistiendo las aberraciones que proponen, y es el hecho de que parten de una frase que dice, de donde hay una necesidad nace un derecho. ¿Y cuál es el problema? El problema es que las necesidades son infinitas,
Y como los derechos alguien los tiene que pagar, a ver si queda claro, alguien los tiene que pagar, y como los recursos son finitos, entonces tenemos un problema ¿de qué? De necesidades infinitas y recursos finitos. En rigor, para los economistas razonables, eso no tendría que ser un problema, eso se resuelve con propiedad privada y el sistema de precios. Pero esa no es la solución que le gusta a los socialistas. Entonces, lo que hacen es apalancarse sobre la garra del Estado, esa idea nefasta de la justicia social. Y el problema de la justicia social es que lo que atrae o lo que genera es déficit. Fíjense, Argentina, en realidad estas ideas las viene aplicando ya hace más de 100 años, porque en realidad todas estas cosas ya se conocían desde antes. De hecho, los primeros ensayos sobre de que después fue el keynesianismo ya se conocía en la Universidad de Chicago a inicios del siglo XX. O sea, hay documentos de que ya hablaban de ese tipo de política y decían, no, por favor, no las usen porque el remedio es peor que la enfermedad. Pero al margen de eso, lo que uno tiene que entender que eso lleva a situaciones donde crece el gasto público. Ahora, el problema es que el gasto público hay que financiarlo. Entonces ustedes, por ejemplo, lo pueden financiar con deuda. ¿Cuál es el problema de financiarlo con deuda? Que la deuda son impuestos futuros. Y eso quiere decir que la fiesta de las generaciones presentes se las pasan a nuestros hijos, a nuestros nietos y a personas que ni siquiera han nacido, ni que hablar que aún no han votado y sin embargo se le está pasando la fiesta, el costo de la fiesta. De hecho, una de las cosas que yo propuse en Argentina es que cada vez que nazca un niño, para que los partos sean menos traumáticos, que no les den una palmada en la cola, sino que le muestren cuánto debe. Ahí va a gritar a lo loco. El otro caso, digamos, que también es profundamente inmoral, igual que la deuda, porque imagínense que ustedes se vayan de fiesta y le pasen la cuenta a su nieto, una cosa verdaderamente aberrante. Ahora, veamos, ¿qué pasa cuando se quedan sin financiamiento? Bueno, lo que le pasa a Argentina. Argentina es un defolteador serial. De hecho, es el máximo defolteador serial de la historia moderna. De hecho, ya lo hemos pasado a Ecuador, ya le hemos sacado 2 cuerpos y vamos por más. Entonces, cuando ya se quedan sin fuentes de financiamiento, ¿qué es lo que hace el gobierno? Recurre a la emisión monetaria. Es decir, la emisión monetaria básicamente es un fraude, es una estafa, porque, a ver, supongamos que estamos en una economía que hace transacciones en monedas de oro. Bueno, ¿qué pasa si ahora viene un amigo mío y me propone un método para convertir el plástico en oro? Bueno, empezamos a comprar plástico, lo convertimos en oro, que nadie se da cuenta, y mientras que yo lo tengo en mi casa, eso no es un problema, porque es una falsificación y nada más. Yo no le estoy afectando el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad a nadie. Ahora, ¿qué sucede cuando yo quiero incluir ese oro falso adentro de la economía? Bueno, lo primero que voy a tener que estar haciendo es una estafa, voy a estar estafando a alguien. ¿Y por qué? Porque suponga que yo les quiero cambiar a ustedes un lingote de oro por otro lingote de oro. Y lo primero que dirían, che, qué raro esto, ¿no? Porque digo, ¿por qué me vas a cambiar algo idénticamente igual? Entonces, cuando el trade no funciona, entonces, ¿qué hacen? Bueno, le ofrecen 2 lingotes de oro. ¿Y qué va a decir el otro? Y que cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Pero los políticos no son tan tontos de hacerlo tan burdamente. ¿Qué harían? Y lo fraccionarían en monedas y lo mezclarían con monedas verdaderas y así aumentaría la cantidad de oro en la economía, el poder adquisitivo del oro caería y todos los precios expresados en unidades de oro aumentarían y eso se llama ¿cómo? Inflación. Ahora, eso es una estafa, es un robo. Y es un robo que tiene 2 perjuicios. Uno es que le pega entre 25 y 30 veces más fuerte a los que menos tienen. Por eso resulta tan exasperante cuando todo este mundo rojo defiende la presencia del Banco Central, un elemento por el cual castigan a los que menos tienen.
Y no solo eso, que lo castigan entre 25 y 30 veces más fuerte, sino que además, como afecta al sistema de precios, es decir, la inflación es al sistema de precios lo que el ruido a la comunicación, por ende no se toman decisiones correctamente en la economía, se asigna mal el capital y eso termina generando ¿qué? Que se destruya capital y que por ende haya menos capital per cápita, menores salarios per cápita y terminan complicando nuevamente a los que menos tienen. Es decir, la presencia del Banco Central es una salvajada, es una cosa criminal, es una de las mayores estafas de la historia de la humanidad. Pero no solo eso, entonces ya cuando no les queda más nada, aumentan la presión fiscal. Y obviamente que cuando aumentan la presión fiscal, eso es ya directamente una expropiación de manera directa. Es decir, vean que todos los caminos que genera financiar esa locura hace que el sector privado cada vez sea más chico y que sea cada vez más grande el Estado. Y por ende que cada vez haya menos libertad. Por lo tanto, digamos, una de las cosas que debería quedar claro, que ese es todo un programa de política económica y moral. Pero es el programa con el cual ellos ganan elecciones. Y si ustedes no se lo saben desmantelar rápidamente, se lo llevan puesto. No solo eso, hay otras discusiones también en términos de lo que tiene que ver con si el sistema es o no es justo. Por eso hay un libro de Israel Kirzner muy importante que se llama Creatividad, Capitalismo y Justicia Distributiva. Y una de las cosas que señala Israel Kirzner muy sabiamente, dice: la superioridad del capitalismo en términos productivos no está bajo discusión. Es decir, a nadie en su sano juicio se le ocurriría discutir la productividad del capitalismo. Y dice, y a pesar de esta situación, si verdaderamente el sistema fuera injusto, el mismo no debería ser defendido y debería dejar que caiga. Ahora bien, una de las cosas que dice justamente Israel Kirzner, después a lo largo del libro, que lo vamos a mostrar ahora, que lo voy a comentar ahora, es que justamente el capitalismo es el único sistema que es justo, además. Es decir, no solo que es más productivo, sino que además es justo. Por lo tanto, cuando venga un zurdo a correrlos con eso, no se la dejen pasar porque es falso que ellos son superiores en el plano moral. Eso es falso. Nosotros somos mejores en lo productivo y en lo moral. Frente a eso, entonces, lo primero que uno tendría que hacer es, bueno, pero ¿dónde se plantea esta discusión? Bueno, esta discusión, el primer estadio donde se da es en la elección de los indicadores. Es decir, ¿cuáles son, cómo es que se mira o se mide la desigualdad? Y ahí hay varios indicadores. Está lo que se llama el indicador Rauschiano, que toma el decil más bajo contra el decil más bajo, el más alto contra el más bajo. Pueden tener el coeficiente de Gini, pueden tener el coeficiente de Atkinson. Tienen distintas medidas para enfrentar el problema. Ahora, o como hace el farsante de Piketty, que toma una versión particular del Rauschiano, donde solo toma lo que gana el 1% más rico de la población. Y no le hace el comparado porque toda la evolución que hubo en los últimos 250 años, se le caería el número, al margen de que le encontraron que mintió en varios números. Pero, digo, no debería sorprender, es otro socialista. Entonces, el punto es, les voy a hacer dos ejemplos. Uno con el indicador Rauschiano. Supongamos que tenemos una persona que gana 99 y la otra gana 1. Entonces vendría un socialista y diría, qué injusto, ¿qué es esto? Hay que redistribuir el ingreso. Vamos a sacarles 49 al primero y darle 49 al segundo y así van a quedar ganando los 2,50, suponiendo que en el medio no pasó esto de las porosas manos de los políticos, como llamaba Bastiat, cosa que nunca pasa, porque miren cómo viven los socialistas. O sea, viven muchísimo mejor que aquellos que gobiernan. Pero al margen de eso es, primero que es un acto violento porque le están robando la plata a uno para dársela a otro.
Quiere decir, y al mismo tiempo entonces no están siendo tratados igualmente frente a la ley. Entonces, lo primero que nos tendría que quedar claro es que la justicia social es injusta, porque está basada en el robo y en el trato desigual frente a la ley. Dos aberraciones que parece que, digamos, a ellos se les pasa de lado. Ahora, el punto es el siguiente, pero todavía no hemos visto nada sobre cómo se generaron esos 99 y 1. Y sucede que el hombre que ganó 99 porque trabaja 16 horas por día, ¿sí? Y lo único que hace es trabajar y crear riqueza y todo. Y el que gana 1, en realidad gana 1 por la cantidad de sangre que dona, que tiene acumulada en las uñas de tanto rascarse. En ese sentido, si nadie tiene en cuenta lo que ha pasado, cómo se ha generado la situación de la distribución del ingreso, ¿cómo, digamos, se van a poner a agarrar y decir que eso es injusto y a redistribuir y a aplicar todas estas medidas salvajes de expropiación y de trato desigual frente a la ley, que además están cargadas de tremendos niveles de discrecionalidad? Al margen de que son los mayores ladrones de la historia. Si no, miren las fortunas que heredó la hija de Chávez o la fortuna que heredó el hijo de Castro. ¡Vamos! Pero al margen de eso, ahora les voy a poner un ejemplo un poquito más incómodo. Vieron que, por ejemplo, una de las discusiones que se plantea del feminismo es esto del techo de cristal, que las mujeres son perjudicadas, lo cual es bastante complicado porque ellos suelen ver al empresario como un ser desalmado que lo único que le interesa es ganar plata, que en realidad, como decía Milton Friedman, la verdadera función social del empresario, es decir, es ganar plata, porque solamente se puede ganar dinero sirviendo al prójimo, conviene mejor calidad o mejor precio. Por ende, digamos, el que gana dinero es un héroe, es un benefactor social. Pero y fíjense eso, porque si las mujeres verdaderamente ganaran menos que los hombres, ustedes tuvieran que entrar a una empresa y estar lleno de mujeres. Y sin embargo no es lo que pasa. ¿Qué acaso los empresarios entonces ahora dejaron de ser desalmados que solo persiguen ganar dinero? Y en realidad, de vuelta, cuando ustedes desagregan las series, cuando ustedes toman los promedios, ese resultado se da, pero cuando ustedes desagregan las series y miran profesión por profesión y que sea comparable en términos de estudios, en términos de experiencia, el resultado desaparece. Por eso a mí siempre me gusta contar el caso, supongamos que nos encontramos en una situación donde la medicina tiene 11 especializaciones, digamos, obviamente que se distribuyen esas especializaciones de modo igualitario por toda la población. Digamos, en principio, digamos, el género humano en eso es bastante parecido, y más si miran grandes números. Y ahora tienen 11 especializaciones. Y sucede que la mitad de los hombres estudian, o la mitad de las mujeres estudian solamente pediatría, y los hombres estudian las 10 profesiones restantes, digamos, distribuidas igualitariamente. ¿Qué es lo que va a pasar en ese contexto? En ese contexto, la retribución de los pediatras, que en este caso, digo, son todas mujeres, va a estar muy por debajo del promedio. Y la retribución de los hombres que eligieron las otras 10 especializaciones está muy por encima del promedio. ¿Y alguien podría decir que eso es desigual? Si todas las decisiones fueron tomadas libremente, cada uno estudió y se especializó en lo que quería, ¿por qué entonces yo ahora voy a estar metiendo la mano de hierro del Estado para modificar un resultado que surgió naturalmente de un proceso de mercado? Obviamente que si ustedes hacen eso, eso va a terminar mal, porque si empiezan a aplicar las políticas redistributivas les va a faltar especialistas. ¿Para qué? Para cubrir esas 10 especializaciones que tienen muchos menos médicos. Por lo tanto, digamos, acabo de hacer 2 casos muy simples donde dejamos en ridículo esto de solamente mirar los indicadores y no entender lo que está pasando detrás de los mismos. Ahora, sobre qué es entonces, digamos, de dónde sacaron todas estas cosas. Bueno, en realidad estas cosas
vienen de la economía clásica. Había un señor que se llamaba John Stuart Mill y básicamente hizo una derivación que señalaba que la producción y la distribución eran elementos separados y que entonces lo que había que hacer era producir todo lo que se pudiera y después repartir. Es decir, en el fondo, digamos, eso es lo que está detrás de eso. Pero claro, el problema detrás de eso es varias cuestiones, como por ejemplo que trabajaban con una mala teoría del valor, o si lo corrigen en términos de teoría de valor subjetiva, implicaría tener un conocimiento perfecto de toda la información disponible sobre las preferencias, ¿sí?, pasada, presente, futura, de todos los seres humanos en la economía, pasado, presente, futuro, sus preferencias intertemporales, toda la tecnología en una estructura de capital heterogénea y que además cambia hoy hacia el futuro, con lo cual además tienen que inferir el progreso tecnológico, además tienen que inferir las tasas de amortización. La verdad que para saber eso deberían ser omniscientes, omnipresentes y omnipotentes. Es decir, por algo Hayek a su último libro lo llamó la fatal arrogancia, porque pretender resolver ese ejercicio conociendo todo eso implica ser Dios. Y si hay algo que a mí me queda claro que los políticos no son, y muy especialmente desde que me metí en esa madriguera, en ese nido de ratas que es la política, si hay algo que me queda claro es que están muy lejos de ser Dios. Por lo tanto, lo único que pueden hacer cada vez que meten la mano dentro de la economía es hacer daño. Y en ese sentido, también es muy importante, porque ahora estamos diciendo, bueno, estas son todas las aberraciones del socialismo, y ahora, digamos, pero todavía no hemos probado que el capitalismo es justo. Y en realidad, cuando ustedes abordan el sistema de libre mercado, ustedes, por ejemplo, van a tener que la retribución de los factores va a venir dada por el valor del producto marginal de ese factor. Por ejemplo, hagamos con el trabajo, el salario va a venir dado por el valor del producto marginal del trabajo. Y ahí intervienen dos dimensiones. La que tiene que ver con la productividad, básicamente el producto marginal, y lo que tiene que ver con el valor, que es el precio del bien que ustedes venden. Y ahí, para determinar el precio del bien que ustedes venden, ahí lo que juegan es las preferencias y la escasez. Si yo, por ejemplo, ahora tomara una botella de agua, ¿qué puede costar? $1. ¿Sí? Ahora, si yo estoy en el medio del desierto, a plena luz del día, ¿cuánto valdría esa botella de agua? Y casi que estarían dispuestos a dar la vida por esa botella de agua. Es más, una vez que se hayan tomado esa primera botella de agua, cuando tomen la segunda, seguramente van a pagar menos. Es más, cuando hayan tomado 50 litros, les llegan a traer una botella, se la tiran por la cabeza. Es decir, entonces, fíjense que aún bienes que son idénticamente iguales, si yo los pongo en condiciones de mercado distintas, valen distinto. Y eso es clave porque si yo puedo hacer un bien muy lindo, muy bonito, pero si el mercado no lo quiere y ese bien no le resuelve el problema a nadie, ¿cuál es el problema? Que su precio va a ser cero y va a caer a la quiebra. Por lo tanto, lo que está reflejando la retribución de un factor es las condiciones de mercado y está reflejando la productividad. En definitiva, lo que está haciendo es una retribución perfectamente justa. Pero una de las cosas también que uno podría llevar este análisis al extremo, que es claro, que es cuando hay información perfecta. Claro, y si hubiera información perfecta, en realidad todo se podría resolver desde una computadora, se resuelve el problema de optimización y se terminó el problema. Ahora, la realidad es que eso es absolutamente ridículo, porque es como que ustedes, cuando ven pasar un automóvil, digan que ese automóvil estaba implícito en la cantidad de caucho, cuero, hierro, vidrio que había dentro de la economía, lo cual es una ridiculez. Es decir, no tiene ningún sentido. ¿Por qué?
Y ahí es donde entra con mayor fuerza la hipótesis de Israel Kirzner, que dice, el mercado es un proceso de descubrimiento, es decir, basado en la idea de Hayek, dice, el mercado es un proceso de descubrimiento. Ustedes, cuando Piketty se enoja tanto con la heredera de Peugeot, no, porque, digo, hace 3 modelos malos y va a la quiebra. Es decir, si no satisface a nadie con el producto que vende, va a la quiebra. Si se terminó el problema. Entonces, en realidad, cuando ustedes van a sacar un producto al mercado y van a decir, oye, ojalá que salga bien. ¿Por qué? Porque si no terminan con un buraco financiero. Entonces, quiere decir que todo el mercado es un proceso de descubrimiento. Y además, esta idea, y esto es interesante porque si ustedes bloquean ese proceso de descubrimiento o se meten a tocar la distribución del ingreso, que es un elemento no separable de la producción, ustedes se les derrumban los incentivos y no quieren producir. Por lo tanto, digamos, la torta se achica solo por el hecho de que están afectando los incentivos porque ustedes esperaban ganar tanto y ahora sucede que el gobierno se los roba para dárselo a otro que le cae más simpático. Pero no solo eso, eso además, Israel Kirzner de manera brillante lo junta con el principio de apropiación de Locke. El principio de apropiación de Locke dice que el que lo encuentra es el dueño. O sea, ustedes llegan acá, digo, yo no sé, veo ese parlante, digo, ¿es de alguien? Nadie. Se van todos, yo sigo preguntando, ¿es de alguien? No, bueno, se fueron todos, ¿no quedó eso? Bueno, es mío. Entonces, si ustedes son dueños del descubrimiento y el proceso de mercado es un proceso de descubrimiento, entonces no existe tal cosa como esa torta, es algo que se genera en términos dinámicos en la misma medida que ustedes van produciendo. Y lo más lógico es que ustedes sean dueños ¿de qué? De sus descubrimientos. Y por lo tanto, la retribución de cada uno de los factores de producción, es decir, la distribución del ingreso, viene dada por justamente este proceso de descubrimiento y apropiación de ese descubrimiento. Por lo tanto, inexorablemente es justa. Y no solo eso, cuando ustedes ponen el socialismo a redistribuir, lo que van a hacer es bloquear el proceso de descubrimiento. Supongan que yo tengo acá una empresa A que produce un bien X y que genera un determinado desperdicio. Es más, le genera un problema enorme porque hasta se lo tiene que sacar de encima. Es un costo. Ahora sucede que acá hay una empresa B que produce el bien Y que necesita como insumo este desperdicio de acá. Entonces, aparece alguien y descubre que ahí hay ¿qué? Una oportunidad de negocio. A este que estaba dispuesto hasta a pagar para que se lo lleven, le puede pagar por eso. ¿Y qué hace? Se lo vende al otro. Y obviamente en el medio, digamos, ¿qué pasa? Gana dinero, pero es un héroe, porque ahora la empresa A está mejor, la empresa B está mejor, todos los consumidores están mejor y el que descubrió la idea, ¿cuál es? También está mejor. Y sin embargo, cuando ustedes ponen el socialismo, lo que hace es bloquear esa capacidad de descubrimiento. Por eso cuando ustedes van y ven los lugares socialistas, digamos, siempre se caracterizan por ser sectores muy atrasados, digamos, todo, digamos, o sea, y gente que está muy chata. ¿Por qué? Porque básicamente, porque no les permiten generar esos negocios. Es decir, no porque no sean buenos, no porque no tengan capacidad, sino porque el socialismo los inhibe a hacer algo mejor. Por lo tanto, ahí también hemos visto que el sistema capitalista es justo, pero por si no les alcanza les voy a dar 2 ejemplos más. Porque, ¿cuántas veces escucharon hablar al surderío de no, porque ustedes los liberales asumen que hay una teoría del derrame? Yo que sepa, digo, yo leí un montón de autores liberales, desde Adam Smith en adelante. En realidad, digo, un poquito de atrás también, porque leí el Locke, o en paralelo a Hume. Yo no encontré en ninguna parte de la literatura liberal alguien hablando de semejante cosa en la teoría del derrame.
Es más, si en el capitalismo hay derrames para los dos lados, porque una de las instituciones fundamentales del capitalismo, dado que somos, y afortunadamente esto es así, que somos distintos, gracias a Dios somos distintos, con capacidades distintas, digamos, con talentos distintos, que fomentan la división del trabajo, y esa división del trabajo fomenta los intercambios, es decir, la cooperación social, y además, volviendo a Bastiat, donde entran el comercio no entran las balas, es decir, además son sociedades pacíficas. ¿Quieren ver un ejemplo aplicado? La Unión Económica Europea, o sea, ¿qué hicieron para terminar con la guerra? Hicieron un mercado común, se hicieron interdependientes económicamente. Chao, no tienen incentivo para agredir uno al otro. Es como decía Friedman, digamos, parafraseando a Reed en el Yo el lápiz. La gente se puede odiar, pero en negocio, digamos, o sea, yo puedo odiarlo a él. Pero si no compra mi producto voy a la quiebra, así que no me queda otra que tratarlo bien. Es decir, como decía Bertrand de Juvenet, en el mercado las costumbres son dulces, si no va a la quiebra. Entonces, fíjense que esa teoría de derrame es una estupidez, porque como además en la teoría subjetiva los dos salen ganando en el intercambio, si hay derrame para los dos lados. Entonces, acá lo importante que es entonces, digamos que los intercambios sean voluntarios. Entonces yo ahora les voy a presentar dos sociedades. Llego a una sociedad, llámese España, y hay un muchachito chiquitito así, que juega a la pelota pero de una manera, la rompe toda, es un mega crack, se llama Messi. Espero que lo rompa en este mundial también. Miren, nota de color. En el único lugar del mundo donde se cuestiona a Messi, ¿dónde creen que es? ¡En Argentina! La sociedad de la justicia social, la sociedad de los envidiosos. Por eso cuestionan a Messi, el mejor de todos los tiempos. Pero hay un artículo que se llama Messi es imposible, se lo sugiero a los que quieran, que muestra que por qué es imposible Messi, porque es el mejor en todas las categorías de juego. No existe un ser humano que pueda ser el mejor en todo. Bueno, sí existe en Messi, por eso es imposible que exista algo así. Bueno, en el único lugar donde se lo cuestiona es en Argentina. De hecho, el otro día un periodista dijo, ¿cómo van a estar mirando el Mundial si es estar frente a un televisor mirando correr atrás de una pelota 22 millonarios? Digo, no he entendido nada de la teoría del valor. Digo, si son millonarios porque alguien quiere pagar por verlos. Es decir, yo no soy millonario jugando al fútbol porque soy un patadura. Digo, y a la gente le gusta el fútbol, entonces paga por verlo a Messi. Y desde que hay televisión ganan muchísimo más. Si los intercambios son voluntarios. Entonces volvamos al caso de Messi. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Todos saben que si lo van a tener a Messi, ¿qué va a pasar? Les va a ir muy bien, van a ganar el campeonato, les va a ir fantástico, va a ser todo maravilloso. Entonces, ¿qué hacen todos los clubes? Empiezan a pujar, ¿por qué? Para tenerlo a Messi. Y Messi, como no es tonto, digo, ¿qué dice? Ah, ¿ustedes quieren que yo juegue para ustedes? Bueno, entonces, ¿voy a jugar para quién? ¿Para que me pague más? Y entonces aparece, digamos, los directivos de Barcelona, que tienen hinchas que son muy fanáticos de tener esto, los catalanes, y entonces contratan a Messi. Le van a pagar el equivalente de 2 recaudaciones por mes. O sea, le van a pagar, digamos, van a tener que duplicar los precios. Pero están todos contentos con verlo a Messi. Y entonces empieza la temporada y el Barcelona les gana a todos, a todos. Es más, lo termina humillando al Real Madrid. Y es más, o sea, los hinchas del Barcelona se van a festejar a Madrid en paños menores y demás y todo. Digo, hasta ahí, digamos, o sea, todos los intercambios voluntarios, estamos todos contentos. Ahora no va a faltar el zurdo que diga, ¿y qué de la desigualdad? No, pero están todos contentos, pero la desigualdad. Entonces dice, bueno, ¿de qué está hablando? Bueno, mire, Messi gana un montón de plata, después vienen los directivos y jugadores del Barcelona, después vienen todos los españoles, menos los catalanes y por último los catalanes. Acá hay una desigualdad enorme, mire lo que gana Messi y lo que ganan los catalanes. Es más, debe pasar algo ahí en Cataluña para que haya tanta desigualdad toda concentrada ahí. Entonces, ¿qué hacen ahora? Entonces van y le van a sacar guita a Messi para repartirla.
¿Qué es lo que está pasando? El Real Madrid se quedó sin los goles de Ronaldo, el Barcelona se quedó sin los goles de Messi. ¿Usted cree que ahora la Liga de España vale lo mismo que antes? No, porque en el medio se metieron los socialistas a pudrir todo, porque todo lo que tocan lo pudren. Es más, les voy a decir algo, porque eso está también en el libro de Israel Kirchner. Hasta, ¿saben qué? Puede ser que ustedes se compraron a Messi y no ganaron. Bueno, la vida tiene errores, van y se corrigen. Entonces, ¿qué hicieron? Se compraron a Neymar, se compraron a Luis Suárez, pero claro, después vinieron los socialistas y rompieron la liga. Ahora yo les voy a contar otra sociedad. Sucede que decido subir al autobús y decido subir con mi amiga Cristina, que en este caso vendría a ser, en México se podría llamar mi amigo Andrés Manuel. O si fuera en Brasil, mi amigo Luis Ignacio. Esto está claro que está en tono de broma, porque si estuviera mi verdadero amigo Eduardo Bolsonaro, que se fue ayer, esto no le resultaría nada gracioso, salvo porque sabe que es un buen ejemplo. Entonces vamos en el autobús y de repente entra un señor con los bolsillos reventando de dinero. Y a mi amiga Cristina o al amigo Andrés Manuel o al amigo Luis Ignacio le parece profundamente injusto. Miren todo el dinero que tiene ese hombre y nosotros unos pobres pelagatos. Entonces va con un bate de béisbol y se lo pone en la cabeza y le dice: o me das todo tu dinero, te rompo la cabeza. El hombre que llevaba ese dinero para pagar la operación de los ojos de la hija para que no se quede ciega, bueno, dice: si me rompe la cabeza me quedo sin plata y sin cabeza y no puedo arreglar el problema de mi hija. Si me saca el dinero, bueno, trataré de buscar otra forma de financiarlo. Entonces, suponiendo que... Entonces, este buen señor le entrega el dinero, suponiendo que Cristina la va a repartir igualitariamente entre todos los que estamos en el colectivo, no la va a gastar en esos zapatos que se venden en Nueva York que tienen suela roja y que ella lo paga un número de 6 cifras para que lo pinten de negro y no se sepa que es solo de la suela roja, o esas carteras, o que, o que Luis Ignacio no tiene ningún problema, con alguna constructora o algo por el estilo, y no sé, ustedes habrán leído los problemas que tienen con Andrés Manuel. Pero, entonces ahora quedamos todos con la misma plata en el autobús. La pregunta es, ¿alguien podría decir que esta sociedad es justa? No, es profundamente injusta, es absolutamente violenta. Es decir, no es una sociedad justa, es una sociedad horrible. Es la sociedad de Procusto. Procusto era una persona que vivía en la antigua Grecia y estaba obsesionado por la igualdad. Entonces, de repente llamaba a personas a cenar a la casa y les daba alcohol, y cuando estaban así medio complicados, los invitaba a quedarse a dormir. Entonces, si eran muy largos respecto a la cama, les cortaba las piernas. Si eran muy anchos, les cortaba los brazos. Y si eran cortos, los estiraba. Es decir, era un torturador. Era un criminal. Eso es la tiranía de la igualdad. Es decir, es algo criminal, es algo sangriento, es algo salvaje. De hecho, en las sociedades donde todos son iguales no hay libertad. Y obviamente donde hay libertad, sí, claro, hay desigualdad. Y es más, le voy a decir algo, cuanto más progresa una sociedad, más desigualdad van a haber. Porque aquel, que está en la pirámide, ¿saben por qué está en la pirámide? Porque es un benefactor social. Inventó algo, hizo algo, creó algo, descubrió algo que le facilita y le mejora la vida a la gente. Pero claro, los socialistas frente a una situación así son como los luditas, ¿no? El caso de Lud, que cuando aparece la máquina a vapor, el telar mecánico va y lo rompe. O, por ejemplo, supongamos el caso ludita, pero
en el caso de la luz, aparece Edison y todos los fabricantes de velas quedan a la quiebra, entonces van y lo matan. Entonces esta conferencia hoy no se podría hacer, no se podría transmitir. Es decir, cuando ustedes aparece alguien que resuelve un problema, justamente, digamos, lo van a premiar, se va a llenar de dinero. ¿Por qué? Porque está arreglando un problema para toda la sociedad. Un héroe, un benefactor social. Pero más allá de eso, también hay que estar entrenado para cómo los socialistas contaminan al sistema económico con la complicidad, por ejemplo, de los economistas. Yo el otro día estaba en una charla y días atrás también hablando con algunos colegas y yo les decía, ¿a vos se te ocurriría decir que, por ejemplo, una persona como Robert Barro o como Xavier Sally Martin son funcionales al socialismo? No, a nadie se le ocurriría decir semejante cosa. Sin embargo, el paradigma neoclásico es absolutamente funcional al socialismo. Es el paradigma neoclásico en economía. Porque básicamente un economista neoclásico, aún con buenas intenciones y verdaderamente liberal clásico, diría que lo único que justifica la existencia del Estado es la presencia de los fallos de mercado. Entonces ustedes tendrían al Estado para corregir justamente los fallos de mercado. Yo me acuerdo que esto pasó en una conferencia que yo di, digo, el expositor anterior, un liberal clásico, sostenía esa posición. Cuando me toca exponer a mí, digo, los fallos de mercado no existen. Es más, si usted cree que hay un fallo de mercado, lo primero que le sugiero es que mire si no está el Estado en el medio molestando. Y si usted chequea que el Estado no está molestando, vaya y haga el análisis de vuelta porque está mal. Es decir, como yo soy un austríaco reloaded. Entonces, en ese contexto, no voy por la cuestión técnica, los fallos de mercado que suelen señalarse en la teoría neoclásica son, por ejemplo, no convexidades, eso es la existencia de monopolios. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que yo tengo 10 empresas que venden celulares y aparece ahora una empresa que vende los mejores celulares a un precio más bajo. ¿Qué cree que va a pasar con las 9 restantes? Van a la quiebra y a ustedes se les ocurriría condenar a esa empresa que les vendió un celular de mejor calidad a un mejor precio. Si esa empresa, digamos, les está mejorando la calidad de vida, les está permitiendo además ahorrar dinero que pueden gastar en otros aspectos de su vida, con lo cual aumenta el nivel de vida. Además genera puestos de trabajo. Pero gana mucha plata. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué hace con esa plata? ¿Qué la ahorra? ¿Financia la inversión de otras empresas? ¿Qué hace? La invierte, expande su producto y lo hace todavía mejor. ¿Qué hace? Lo consume, entonces redirecciona los recursos hacia otra parte de la economía. ¿Qué hace? Lo fuga. Se ajustará el tipo de cambio y generará mayor producción de transables y caerá la de no transables. Es más, mire, si es tan malo y tan cruel y tan dañino, mete ese dinero abajo de la tierra. Al sacar dinero de la economía, el nivel de precio de la economía baja, lo favorece a todos. O sea, es un benefactor social. ¿Cuál es la otra aberración de la que hablan? O sea, es el caso de los bienes públicos. Los bienes públicos básicamente son considerados cuando no se da el principio de exclusión y el principio de rivalidad en consumo. Por ejemplo, si yo estoy en este momento tomando un vaso de agua, nadie lo podría estar tomando, o sea, hay rivalidad. Si yo me estuviera comiendo un burrito, no se lo podría estar comiendo otro. Y el principio de exclusión es, por ejemplo, la luz. Esa luz me ilumina a mí, pero los ilumina a todos ustedes. Y el que lo está brindando ese servicio no los puede excluir. Por lo tanto, cuando no se puede excluir,
Y cuando no hay rivalidad en el consumo, se trata de un bien público, según la teoría económica. Es decir, fíjese que la luz de un faro es justamente un bien público en esos términos, porque si alguien la consume, digamos, el otro también la puede consumir. Esa luz que está ahí, digamos, la consume de este lado y la consumen los de este. Y, digamos, y el faro tampoco, digamos, si decide iluminar a un barco, no puede excluir a otro. Entonces, durante mucho tiempo, en la economía neoclásica, se lo presentó como un problema de bienes públicos, hasta que apareció un día un señor llamado Ronald Coase, un abogado que era profesor en la Escuela de Leyes de la Universidad de Chicago, y ¿saben lo que hizo? Se fue a buscar qué propiedad tenían todos los faros en el siglo XIX. Y adivinen qué descubrió, que eran todos privados. Es decir, que la teoría económica neoclásica esté mal construida no es un problema de los empresarios. Es decir, la teoría neoclásica está tan mal construida, por decirlo de alguna manera, que ¿qué es un modelo? Un modelo es una simplificación, una versión simplificada de la realidad. Bueno, los neoclásicos, cuando la realidad no mapea con el modelo, en lugar de tirar el modelo, se enojan con la realidad. Y lo llaman fallo de mercado, como dije recién, el caso de los monopolios o no convexidades, como el caso de los bienes públicos. El otro caso es el de las externalidades. El típico caso de los roommates, ¿no? El que quiere fumar y el que no quiere fumar. Entonces, digamos, ¿cuánto es la cantidad óptima de humo? Y no sabemos, porque si no está definido el derecho de propiedad, no sabemos. Ahora, si yo digo que el derecho de propiedad es para el no fumador, porque digo, la regla es aire limpio, entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, el fumador le puede tirar unos mangos, le puede pasar algunos dólares o algo, digamos, para que le permita fumar adentro y van a encontrar la cantidad óptima de humo. Es decir, el problema, digamos, se resuelve asignando derecho de propiedad. Es decir, de vuelta, mercado, libre mercado. Porque esto también es importante. La gran mayoría de los economistas no saben qué es el mercado. El mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian derechos de propiedad de manera voluntaria. Por lo tanto, ¿qué fallo? Digo, yo decidí, por ejemplo, no sé, yo le quiero vender... ¿Cuál es tu nombre? Carlos. Yo le quiero vender a Carlos estos anteojos míos en $1.000.000. Y Carlos los compra. Bueno, ven, ahí, digamos, le salió el espíritu socialista con esa risa. Porque les parece que está caro. Lo que pasa es que lo que ustedes no saben es que Carlos viene del futuro y sabe que yo voy a ser el próximo presidente de la Argentina y que voy a poner al país de pie. Por lo tanto, con todo este tipo de problemas, ya sea, digamos, el de las externalidades, de los bienes públicos, de los monopolios, o cuando hablan de los fallos de coordinación, que es un problema de dilema de los prisioneros, donde si lo que están en el juego no lo saben, ¿por qué lo va a saber alguien de afuera? Sí, o los problemas de información asimétrica, que, digamos, el sector privado ya descubrió cómo se arregla ese problema. ¿Por qué es importante esto? Porque esto conforma la segunda parte de la agenda del Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo lo que perseguía, y ahora Grupo Puebla, es la Unión Soviética Latinoamericana. La primera parte, 90% de batalla cultural, 10% lograr meterse dentro del Estado para contaminar en las distintas áreas y para conseguir recursos. La segunda parte de la agenda del Foro de San Pablo es 50% batalla cultural, pero ya establecidos en los medios, y el 50% restante tiene que ver con la regulación, con el avance sobre la propiedad privada, sobre el avance sobre los mercados. Esto mismo que le estoy diciendo ahora. Es decir, van a utilizar estos elementos, se van a apalancar sobre bienpensantes, algunos que hasta se consideran liberales, y les van a terminar concediendo ¿qué? La intervención del Estado para pasar a la última etapa, que es la expropiación. Dios, es el caso de Chávez en Venezuela diciendo, exprópiese. Es el caso al que va a Argentina, salvo que ganemos los liberales de verdad. Por lo tanto, no solo les hemos desenmascarado la agenda, les hemos demostrado que además el sistema capitalista
no solo es más productivo, sino que además es justo. Le acabamos de desenmascarar cómo opera la segunda parte de la agenda y vamos a cerrar esto demostrándoles que no tienen nada que hacer contra nosotros. Porque el liberalismo, tal como señala el máximo exponente del liberalismo argentino de toda la historia, el queridísimo profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la libre competencia entendida como entrada y salida, la división del trabajo y la cooperación social, donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Es decir, que al que le va bien en el capitalismo es un héroe, es un benefactor social. Y ¿saben qué? Todos somos empresarios, en todos nosotros está el espíritu empresario. ¿O acaso todos no queremos estar comprando barato y vendiendo caro? Por lo tanto, cuando se tenga que enfrentar a un socialista, nunca bajen la cabeza, den la batalla de frente, porque somos superiores en lo productivo y además tenemos valores morales superiores, porque ellos se basan en la envidia, en el odio, en el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley y en el asesinato. Y nosotros solamente pensamos en cómo crear un mundo mejor para que todos estemos mejor. Por lo tanto, vamos con todo, no pueden con nosotros. ¡Viva la libertad, carajo! Muchas gracias.